El ICFES te la pinta fácil. Competencias ciudadanas. Las pruebas Saber Tercero, Quinto, Séptimo y Noveno evalúan las competencias básicas en matemáticas, lenguaje, competencias ciudadanas y ciencias naturales que todos los estudiantes deben desarrollar en estos grados. Las competencias ciudadanas son aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen posible que un ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad. Para evaluar estas competencias, el ICFES utiliza dos tipos de instrumentos. Primero, cuestionario de acciones y actitudes. El cuestionario de acciones y actitudes ciudadanas recoge información sobre las competencias emocionales como manejo de la rabia y empatía, las acciones que promueven la convivencia pacífica, las actitudes o disposiciones de los estudiantes respecto a comportamientos o situaciones sociales y el ambiente de aula y escuela del estudiante. En este cuestionario no hay respuestas correctas. Su propósito es ofrecerle a las instituciones educativas información respecto a la frecuencia con que sus estudiantes realizan ciertas acciones, al igual que información respecto al clima del salón de clase o de la escuela en general. Segundo, prueba cognitiva. Para medir las competencias cognitivas, se utiliza una prueba compuesta por preguntas de selección múltiple, con única respuesta correcta. La prueba cognitiva evalúa los conocimientos y habilidades de pensamiento que le permiten a un individuo ejercer su ciudadanía. En cuanto a conocimientos, se busca evaluar si el estudiante conoce y comprende conceptos básicos de la Constitución y el funcionamiento del gobierno escolar. En cuanto a las habilidades de pensamiento, se evalúan específicamente tres. Primero, argumentación. Es decir, si el estudiante tiene la capacidad de analizar la solidez y pertinencia de enunciados o discursos. Segundo, multiperspectivismo. Es decir, si el estudiante puede analizar y relacionar las perspectivas de los actores involucrados en situaciones conflictivas. Tercero, pensamiento sistémico. Es decir, si el estudiante puede identificar y relacionar dimensiones presentes en una situación problemática. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los estudiantes en la prueba cognitiva de competencias ciudadanas? Un estudiante que no es capaz de responder las preguntas de menor dificultad de la prueba se encuentra en el nivel insuficiente. Un estudiante que se encuentra en nivel mínimo es capaz de reconocer principios básicos de la Constitución Política de Colombia como los derechos o deberes, de identificar situaciones de conflicto y los actores involucrados en ellas, y de reconocer los intereses y las posiciones de dichos actores. Un estudiante que se encuentra en nivel satisfactorio, además de poder hacer aquello que se describe en el nivel mínimo, conoce los mecanismos de participación en la democracia escolar, así como los aspectos básicos del ordenamiento y la función de algunos organismos del poder. Adicionalmente, este estudiante es capaz de relacionar las diferentes perspectivas o intereses presentes en situaciones conflictivas y de identificar las dimensiones involucradas en situaciones problemáticas. Un estudiante que se encuentra en nivel avanzado, además de poder hacer aquello que se describe en los niveles anteriores, es capaz de identificar prejuicios en enunciados, analizar la solidez o función de argumentos y evaluar sus implicaciones, y de analizar las consecuencias que pueden tener las intervenciones o soluciones sobre situaciones problemáticas. Si quieres conocer más información sobre estas pruebas, consulta el documento de lineamientos generales para la aplicación de las pruebas Saber Tercero, Quinto, Séptimo y Noveno en www.icfes.gov.co. El ICFES te la pinta fácil. Colombia, la más educada de América Latina en el 2025.